Y ya estamos con nuestro invitado en este viernes de entrevista en profundidad, siendo las 7 de la tarde con 3 minutos. Nos acompaña el diputado Raúl Soto, expresidente además de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy buenas tardes, José Francisco. Saludos a todos los auditores de la Radio de Agricultura y quienes nos ven también por las distintas plataformas. Feliz año. Ojalá que sea un buen año para todos y para el país también, por cierto. Muchas gracias por esa gentileza. Y a propósito de eso, un tema que hemos conversado en otras ocasiones también, pero que ha marcado la agenda de los últimos días, especialmente el cierre del año anterior, era la agenda de seguridad y lo que estaba pasando en materia de seguridad, básicamente estos delitos de alta connotación, donde ya se instaló la seguridad como la principal preocupación de los chilenos, donde incluso las personas que no hemos sido víctimas de delitos últimamente, hemos cambiado de alguna manera nuestro comportamiento. Entonces es un tema que está bastante presente. ¿Cuál es si tuviéramos que hacer un diagnóstico general de la situación en materia de seguridad, cuál sería? Bueno, yo creo que estamos ante una catástrofe en materia de seguridad. Es una crisis gravísima que tiene que ver con las nuevas formas delictuales, con la crisis de migración irregular, con el crimen organizado, con la escalada de violencia. Una situación que no es de ahora, que se viene arrastrando hace varios años, pero que hoy día está probablemente en el pic, ¿no? Y creo que eso nos llama a todos a actuar con mucha decisión. Yo vengo ahora de un acto a propósito del royalty minero en Rancagua, y dentro de mis palabras, al exponer ante la gente, el mundo político, la ciudadanía que estaba ahí, fui bastante categórico en señalar que la izquierda, el progresismo, la centroizquierda, no puede seguir abandonando la bandera de la seguridad. Creo que es un error tremendo. Así como levantamos la voz para pedir justicia social, dignidad para la gente, con la misma firmeza, con la misma claridad, con la misma convicción, hoy día tenemos que avanzar en mayor seguridad para la gente, porque es la prioridad número uno, porque es la principal preocupación, porque los chilenos están viviendo con temor, con miedo, y porque hay que dejar atrás los complejos ideológicos, y en eso he sido bastante categórico, muy crítico también cuando ha sido necesario serlo, porque creo que es lo que el país espera, y en eso no voy a claudicar. ¿Y ahí por qué se produjo esta situación que parte de la centroizquierda empezó a ser escéptica de estos temas de seguridad y un poco la visión de una especie de que los delincuentes eran unas víctimas de la sociedad, también ciertas actitudes respecto a la inmigración desregulada, esto principalmente en la izquierda más dura, pero en la centroizquierda algunas voces también, y ahora algunos también han manifestado que han cambiado esa posición. Pero ¿por qué se produjo lo primero? ¿Por qué se produjo esta visión de que no es solo chileno, sino que también en otros lados del mundo, como que hay una visión más bien escéptica del rol del Estado en materia de seguridad, como una forma también de cómo se relaciona la sociedad con el delito mismo? Sí, yo creo que hay un error conceptual, ¿no? De entender que la seguridad no tiene color político, que la seguridad no es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, que es necesaria, es lo principal que hay que garantizar a la sociedad para que pueda convivir en libertad y en tranquilidad y en paz en un contexto de una democracia como la chilena. Y por lo tanto, ningún proyecto de transformaciones sociales es viable si tú primero no garantizas desde el Estado de Derecho seguridad, tranquilidad, paz. Que la gente pueda ir a su trabajo tranquila, que los jóvenes puedan ir a estudiar tranquilos, que se puedan transportar libremente, y no que hoy día estén encerrados, ¿verdad?, y viviendo con temor y con miedo. Yo creo que ese es el principal derecho humano hoy día a garantizar, ¿no? ¿Significa eso que hay que abandonar las otras banderas? ¿Que hay que abandonar la lucha por mayor equidad, por mayor justicia, por derechos sociales, por dignidad para la gente? Por supuesto que no. Yo creo que no son cosas contradictorias, no son cosas incompatibles, muy por el contrario, y ese ha sido el error, ¿no? El hecho de romantizar, por ejemplo,
situaciones de violencia, ¿no? En función de determinados objetivos ideológicos, políticos. Yo creo que ese tipo de conceptos han hecho muchas veces que el propio gobierno y el oficialismo cometa errores. Errores como lo fue los indultos, errores como fue las pensiones de gracia. Creo que esos fueron errores garrafales. Probablemente el error político más grande de estos 2 años de gobierno ha sido ese. Y yo lo que espero es que esa visión de un gobierno más refundacional, que esa visión de un gobierno que vino a cambiarlo todo, ¿verdad? Y que está apostando al todo o nada, quede definitivamente en el pasado, ¿ya? Y que a partir de lo que ocurrió en el plebiscito, donde en el primer plebiscito la ciudadanía le dijo que no a una propuesta constitucional de la izquierda, en el segundo le dijo que no a una propuesta constitucional de la derecha, liderada por republicanos, y eso da cuenta, creo yo, de que la mayoría de los chilenos no se siente identificada con los extremos, quiere más bien sentido común, ¿verdad? Que avancemos con diálogo, con acuerdos, con estabilidad, con un cambio tranquilo, y no imponiendo posturas ideológicas de lado y lado, ¿no? Yo creo que eso hay que recuperarlo. Si el gobierno de alguna otra manera quiere recuperar también aquel electorado que tuvo de apoyo al presidente Boric en la segunda vuelta, y que se ha ido mermando en el camino, a poco andar, ¿verdad? Yo creo que tiene que recuperar eso, el sentido común, sintonizar de nuevo con ese sentido común y no solamente hablarle a las barras bravas, a los nichos electorales más duros desde la perspectiva ideológica. Y ahí en como enfrentar esta nueva realidad, como este cambio de escenario político, tiende a complicarse cuando se han dicho cosas tan lapidarias en el pasado. Esto en particular le pasa muchísimo al Frente Amplio, al Partido Comunista, sobre todo en materia de seguridad, cuando se llamaban a refundar instituciones como Carabineros, cuando ocurría, no sé, por ejemplo, el caso del malabarista en Panguipulli, o el caso del presunto hijo de Héctor Yaitul, que finalmente era Pablo Marchant. Cuando ocurren estas cosas que hay que adaptarse a este escenario político que cambió, pero se dijeron estas cuestiones tan lapidarias que no solamente hacían como incompatible con el problema actual, sino que muchas veces se calificaban como de indignas ese escenario. ¿Cómo se enfrenta políticamente? Cuando, por ejemplo, vemos el gobierno que antes era más bien escéptico del estado de excepción constitucional y ahora intenta celebrar los resultados, pues como mira, lo hemos renovado y ha sido el gobierno que más ha renovado el estado de excepción. Entonces, ese cambio, muchas veces que sin explicación más que la dura realidad, termina siendo como un poco chocante a veces. Sí, es chocante. Yo creo que hay que asumir con convicción y en propiedad que la realidad política y social de Chile, que las prioridades, que las necesidades, que los requerimientos ciudadanos son distintos a los de hace 3 o 4 años atrás. ¿Hay demandas de fondo que no han sido resueltas y que siguen ahí? Sí. Pero hoy día la principal preocupación es la seguridad, los temas económicos, los temas laborales, los temas de salud. Y por lo tanto, de alguna manera siento que el gobierno ha ido quedando atrapado en un relato de hace 3 o 4 años y no ha hecho suficientemente el cambio de chip respecto de actualizar ese compromiso con la gente. Una revisión, una actualización del programa, probablemente con algunas renuncias, con algunas prioridades, con un diálogo que de verdad avance en acuerdos transversales, más allá de lo simbólico, más allá del emplazamiento al que está al frente, sino que tendiendo puentes efectivamente para construir esos acuerdos. Yo creo que Chile necesita eso. Yo creo que el gobierno que llegó a refundar Chile, el gobierno que llegó a... O sea, si alguien del gobierno tenía esa idea en la cabeza, aquellos que llegaron a meter la inestabilidad a Chile, ¿verdad? Ese concepto de gobierno debe enterrarse definitivamente, debe quedar en el pasado, ¿ya? Y debemos asumir en propiedad que este es un gobierno de transición, que este es un gobierno que busca avanzar en un Chile más justo, pero que lo va a hacer avanzando con sentido de realidad,
entendiendo que tiene que enfrentar la crisis de seguridad con pragmatismo y no con complejo ideológico, que tiene que generar condiciones de desarrollo y de crecimiento económico, que tiene que generar dinamismo en la economía y empleo, ¿verdad? Y todas estas cosas que por una parte la izquierda no fueron enarboladas como banderas en el pasado, ¿verdad? Hoy día son necesarias para que cualquier gobierno avance en Chile, ¿no? Porque son de sentido común, porque es lo que la gente también espera, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna u otra manera el gobierno se tiene que ir transformando también en un gobierno de gestión, recuperar la confianza de la gente desde la gestión pública con cosas concretas que mejoren las condiciones de vida de la gente y no estar simplemente en la batalla ideológica, en la batalla cultural, en la guerra de consignas de lado y lado, sino que avanzar con cosas concretas. Y eso se puede hacer a veces con más gestión, ni siquiera con más proyectos claro, de ley, con gestión pública. Y ahí cuando existe este diagnóstico que empieza a generar ciertas tensiones entre el socialismo democrático, entre lo que era Apruebo Dignidad, uno ve que cuando en materia de seguridad, por ejemplo, el socialismo democrático intenta tener cierto margen para maniobrar y para adaptarse a esta realidad que es la crisis de seguridad, incluso que el gobierno asume esas banderas, finalmente terminan cayéndose por sus socios o que finalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista terminan votando en contra de esa idea. Vimos ya el caso más emblemático que en proyectos de seguridad las propias indicaciones del gobierno, parte del oficialismo las terminaba votando en contra. Pero vemos que a pesar de esas tensiones en estas materias, sigue habiendo, no sé, un proyecto político a futuro, es decir, que juntos en las elecciones municipales. ¿Hasta qué punto es tolerable como esta división entre asumir la realidad, el cómo está el país actualmente, versus algunos que se niegan a mover 1 centímetro de este programa, que dicen, mira, esto es sacro y de aquí no nos movemos, y tienen al gobierno un poco con una tensión permanente? Yo creo que el gran problema es que el sistema político chileno se está moviendo en función de una mirada cortoplacista y electoralista, ¿ya? O sea, de lado y lado. Especialmente cuando hemos tenido tantas elecciones. Así es. Sí. Tanto oficialismo como oposición están pensando permanentemente en la próxima elección, ahora la municipal, después la parlamentaria, después la presidencial, y por lo tanto las señales son para nuestro electorado, ¿no? Para consolidar el electorado que tenemos o para ganar más adeptos. Pero se ha extraviado el concepto de bien común. Fíjate tú que nadie habla de bien común hoy día en la política chilena. Nadie. O sea, tú escuchas entrevistas de la A a la Z y el concepto de bien común, que antes era permanente, digamos, ¿ya? Es decir, cómo más allá de nuestras diferencias somos capaces de anteponer el bien de Chile, de los chilenos, ¿verdad? Más allá de lo que consideremos nosotros política, ideológicamente. Es decir, no se trata solo de lo que a mí me gustaría, de lo que a ti te gustaría, sino de que cómo juntos, ¿verdad?, acordamos que es lo mejor para Chile, en un determinado momento, en un determinado tema. Entonces, y esto a propósito de los procesos constitucionales, yo creo que estos años de procesos constitucionales han sacado lo peor de los chilenos, han sacado lo peor de la política chilena. Estamos más divididos que nunca y eso a mí me preocupa. Creo que el país está dividido hoy día en 2 barras bravas, ¿ya? Donde muchas veces los enfrentamientos ideológicos llegan incluso a ser violentos, llegan a ser irreflexivos, irracionales, y una expresión de fanatismo que impide, ¿verdad?, escuchar, que impide mirarnos como un legítimo otro, respetarnos y tratar de generar acuerdos que beneficien a Chile, ¿ya? Y eso al final lo que provoca es que esto sea una verdadera guerrilla política que genera estancamiento, incapacidad
de bajar soluciones a los problemas de la gente porque estamos preocupados de la contienda electoral. Y eso es nefasto porque ahí fracasa el sistema político, y cuando fracasa el sistema político lo que viene, y yo creo que está a la vuelta de la esquina si no reaccionamos pronto, es el autoritarismo, es el populismo, y es cosa de ver lo que está pasando en muchos países en el continente y en el mundo. Por lo tanto, yo creo que hay que reaccionar, que hay que romper ese congelamiento, hay que quebrar ese hielo y hay que atreverse a cruzar la vereda, hay que atreverse a tender puentes, por más que traiga costos políticos, por más que a quienes nos atrevamos nos tilden de leales, de amarillos, de lo que sea. Yo creo que Chile necesita de lado y lado gente capaz de cruzar la vereda, llegar a acuerdos, pagar costos electorales y llevar soluciones a los chilenos. Bueno, estamos conversando con el diputado Raúl Soto, expresidente de la Cámara de Diputados. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en un par de minutos con más Llegó la Hora. Y bueno, ya vamos a continuar nuestra conversación con el diputado Raúl Soto, expresidente de la Cámara de Diputados, actual diputado del PPD. Y una noticia que marcó la agenda esta semana, de hecho fue medida en una encuesta recientemente, es esta idea que está impulsando del 2% constitucional en materia de seguridad, que hoy día, esta noticia reciente, fue descartado por el gobierno, lo dijo la vocera de gobierno Camila Vallejo. Primero, ¿en qué consiste la idea y qué parece que el gobierno no la haya tomado? Bueno, si estamos ante la crisis de seguridad más importante en la historia de nuestro país, me parece que lo que corresponde es que se avance de forma seria, de forma clara, categórica, con medidas drásticas, incluso excepcionales, para enfrentar la delincuencia, para enfrentar el crimen organizado, para recuperar la paz y la tranquilidad en la vida de los chilenos y para dar una señal a los delincuentes y a los criminales de que se les va a perseguir con toda la fuerza del Estado de Derecho. Y yo creo que para eso está bien avanzar en la dirección en la cual se está avanzando por el gobierno, que son medidas que van a arrojar resultados en el mediano, en el largo plazo. O sea, aumentó en un 5,7% el presupuesto de seguridad, hay un plan nacional contra el crimen organizado, hay una agenda legislativa bien robusta, más allá de las diferencias que existen al interior del oficialismo, que yo espero que ahí todos seamos capaces de respaldar sin visiones ideológicas lo que se está intentando hacer. Sin embargo, creo que el Estado chileno, más allá del gobierno, el Estado chileno estaba atrasado, ¿ya? El crimen organizado que llegó a Chile, importado de otros países, en su gran mayoría, el que está causando al menos más connotación pública, mayor impacto social, se encontró con un Estado desorganizado, con instituciones que no estaban modernizadas o a la altura de lo que se requería, ¿no? Y por lo tanto ese atraso de prácticamente una década hace que todos los esfuerzos que están haciéndose hoy día sean aún insuficientes, ¿ya? Y por lo tanto hemos señalado que si no queremos seguir el curso de países como México, como Colombia, como Brasil, como Ecuador, que perdieron la batalla contra el crimen organizado, al punto de que no solamente los homicidios, los secuestros son pan de cada día, sino que además se terminaron corrompiendo las instituciones democráticas. Si no queremos seguir ese mismo camino, hay que tomar decisiones ahora, y esas decisiones deben ser drásticas y las señales deben ser muy, muy duras. Y por eso que hemos dicho que hay que avanzar o en un estado de excepción constitucional o en la utilización del 2% constitucional. Otros proponen el COSENA. Yo creo que diagnósticos ya están hechos. Yo creo que hay que actuar y hay que actuar rápido y fuerte. Y bueno, la ciudadanía ha valorado esta iniciativa, ¿no? Hoy día en la encuesta precisamente Black and White señala que el 71% de los ciudadanos respalda el 2% constitucional, más del 60% lo del COSENA y un 54% el estado de excepción constitucional. Es decir, yo creo que el gobierno comete un error en descartar a priori una medida excepcional, claro, cuando eventualmente la crisis puede seguir profundizándose y puede seguir escalando. Es decir, un gobierno de forma responsable no puede descartar una herramienta
que en algún momento podría llegar a tener que utilizar. O sea, necesariamente la debe tener sobre la mesa, ¿no? Y por lo tanto no compartimos esa visión expresada por la ministra Vallejo y vamos a insistir. Esta iniciativa primero la presentamos con alcaldes de centro izquierda, claro. El alcalde del PIN de La Granja, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Astudillo. Sumamos fuerza parlamentaria hace unos días, más de 10 parlamentarios nuevamente de centro izquierda, desde el Partido Socialista hasta la Democracia Cristiana, firmaron un proyecto de resolución que presentamos para pedirle el uso del 2% constitucional al presidente Gabriel Boric, y vamos a seguir insistiendo porque creo que la señal que tenemos que dar a la ciudadanía en materia de seguridad debe ser absolutamente incuestionable, ¿ya? Y para eso hay que hacer cosas con convicción y con mucha más mano dura de lo que se está haciendo hoy día. Y ahí cuando, por ejemplo, se reacciona por parte del gobierno de esta manera, esto me recuerda un poco a cómo la ley Naín Retamal la intentaron bautizar como ley gatillo fácil, hasta que pasó algo que fue traumático, que fue la muerte de Carabineros básicamente, y después se intentaron subir a un carro que obviamente parecía como este cambio como tan ajeno, y después ya veíamos como un escenario que parecía ya risible, que era la ministra de Interior intentando promover esta iniciativa, y en paralelo un presidente de un partido del Frente Amplio, en el cual milita el presidente Boric, manifestándose afuera del Congreso en contra de la ley. No puede estar pasando quizás esto mismo con esto del 2% constitucional, porque claro, descartar a priori esta idea va a terminar que el gobierno de nuevo aparezca en materia de seguridad como reaccionando frente a lo que está pasando, en vez de liderando e impulsando la agenda de seguridad. Sí, yo creo que el gobierno no puede seguir siendo reactivo. El gobierno no puede moverse por inercia. El gobierno no puede reaccionar por la fuerza de los hechos o por la fuerza de la realidad. El gobierno debe liderar la agenda de seguridad y otras agendas por convicción. Por convicción. Y si eso significa, el malestar de algunos parlamentarios, de algunos sectores políticos, que así sea, porque acá está el bien de Chile primero. Y yo creo que eso ha pasado muchas veces con la ley Naín Retamal, con la ley de usurpaciones, claro. ¿Verdad? Sectores del oficialismo le dieron la espalda al gobierno y a las posiciones del gobierno. ¿Por qué? Para quedar bien con sus nichos electorales. Es decir, no hay una vocación de gobierno real ahí. Gobernar es una tarea compleja, difícil, y significa también renuncias, ¿no? Renuncias políticas. Significa a veces renuncias dolorosas. Y hay muchos otros ejemplos. Yo creo que, si bien las cosas se están haciendo mucho mejor ahora, se perdió un año en materia de seguridad, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la presidencia de la Cámara, en mi cuenta pública, en junio del año pasado, en ese entonces planteé que el gobierno tenía que llevar a los militares a la frontera norte, sí, a propósito de lo que se veía venir ya con la crisis de migración irregular. Se enojó el presidente, y del presidente para abajo se enojaron muchos parlamentarios, muchos sectores conmigo. Me dijeron desleal, amarillo. Porque esas cosas, en el germen ideológico de muchos personeros de gobierno, no estaba incorporada, ¿no? ¿Y qué pasó? Que por la fuerza de los hechos se tuvo que hacer. Y fue el gobierno que llevó a los militares a la frontera norte y tuvo que apoyar el proyecto de infraestructura crítica. Lo mismo cuando dije que había que mantener el estado de excepción en la macrozona sur y que el presidente tenía que ir a la zona. También. Entonces, con estas cosas es lo mismo. No podemos seguir reaccionando. Tenemos que adelantarnos, tenemos que tomar el toro por las astas, tenemos que actuar con convicción. Y eso la gente lo tiene que ver, ¿ya? Porque de lo contrario, si andamos con medias tintas, ¿verdad? Lo que ocurre es que la gente se confunde y no sabe cuál es la posición oficial. Si es la opinión que se tenía antes o es lo que se está intentando hacer ahora. ¿Y ahí por qué se produce este problema? Porque cuando ocurre algún hecho delictual, vemos a las autoridades de gobierno, vemos al presidente de la República en particular, dar declaraciones muy duras. Y muy duras a tal punto que a veces llaman la atención. Son los perros contra la delincuencia y ese tipo de cosas. Pero después vemos que en las medidas están con un freno de mano donde están más bien, en el caso de la ley de Naín Retamal, intentando bajarla, después intentando subirse a un carro, pero no parece que esas declaraciones tengan una correlación
con las acciones. Y finalmente vemos que se termina imponiendo la realidad, y aquellas medidas que antes eran impresentables se terminan subiendo a ese carro. ¿Qué es lo que impide al gobierno liderar esta agenda? ¿Qué es lo que hay detrás que finalmente termina pasando esto una y otra vez? Porque es en un lapso muy corto de tiempo. Los ejemplos son, bueno, ley Nadir Retama, ley de usurpaciones, estado de excepción constitucional, visita a la Araucanía y varias cosas más. Entonces, si uno comete el mismo error durante tantas veces en tan poco tiempo, bueno, algo estructural hay, parece. Yo creo que hay algo estructural y tiene que ver con una definición que está pendiente y que la debe tomar el presidente. Hay dos almas, ¿no? Eso es... Claro, evidente, además. Es evidente. Sí. No somos todos lo mismo en todos los temas en el oficialismo. Está el socialismo democrático, está Pro Dignidad. Unos llegaron con una postura refundacional, otros llegaron con una postura más desde la experiencia de los gobiernos anteriores. Unos dijeron que querían meterle inestabilidad a Chile, otros tenían la experiencia de la estabilidad de los gobiernos anteriores. Un tema generacional también, a pesar de yo soy joven, ¿verdad? Y por lo tanto me interpela cuando se critica a una generación completa, porque yo creo que hay diferencias, distintas formas, tanto en las generaciones pasadas como en las actuales. Y yo creo que la definición que falta por tomar es cuál es la línea de acción del gobierno. Hay dos caminos, ¿ya? El camino de los indultos y de las pensiones de gracias, el camino de la refundación, el camino del todo o nada a pesar de que eso no resulte en nada, o el camino del cambio con tranquilidad, con responsabilidad, con diálogo, con gobernabilidad, con acuerdo. El camino que recoge la experiencia pasada, la mejora en función de los intereses de Chile y no solamente de un sector político. Y yo creo que esa decisión le corresponde al presidente. Yo creo que de alguna manera las dos almas que están expresadas en las coaliciones de gobierno también están en el interior del propio presidente, ¿no? O sea, cuando el presidente dice una parte de mí quiere derrocar al capitalismo, ¿verdad? Está hablando desde una parte, y la otra parte que no quiere, bueno, ¿qué quiere hacer? Entonces, yo creo que esas decisiones hay que tomarlas, porque acá es el presidente el que tiene que decir cuál es el camino que quiere que tome Chile, y en función de eso, que las dos coaliciones de gobierno se ordenen, y yo espero que sea el camino, por cierto, mejor para Chile y el más responsable, y que abandonemos esa otra bandera, que no significa renunciar a convicciones o principios, porque yo comparto que en el germen de este gobierno, y por eso estoy, ¿verdad?, está el tener un país con mayor igualdad, con mayor justicia social, con derechos sociales, con dignidad para la gente. Pero eso no es contradictorio con tener seguridad. Eso no es incompatible con el crecimiento económico, con la generación de empleo, con la colaboración pública-privada, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión del diseño original, actualizarlo, cambiarlo, tener un cambio de rumbo, un cambio de orientación, sintonizar menos probablemente con el sentido ideológico de unos pocos y sintonizar más con el sentido común de la mayoría. Y yo creo que si eso ocurre, si esa decisión se toma, las cosas van a empezar a fluir mucho mejor. ¿Y qué pasa si no ocurre esa decisión clara, si es que sigue esa ambigüedad, y si en el fondo, porque claro, la definición del presidente uno pensaría que también ordenaría a su propia coalición, pero si es que algunos están intentando enfrentar o liderar estos temas como la agenda de seguridad, y en paralelo de su propio sector político le están diciendo mira, ustedes son unos traidores, entreguistas, eso supongo que tiene un límite si es que la indefinición es permanente de cara a lo que viene, porque también hay lógica electoral, pero la elección municipal se requiere de la mayoría, no se requiere el grupo de nicho ideológico simplemente. Sí, yo creo que hay que distinguir el escenario electoral del escenario
propiamente político de alianza. ¿Ya? Yo no soy de los que creen que hay que avanzar hacia una unidad artificial de todo el oficialismo, donde somos prácticamente todos lo mismo, pensamos lo mismo y actuamos igual, porque eso no es real. Yo prefiero que sinceremos las cosas, ya, que Apruebo Dignidad se consolide como coalición, que el socialismo democrático se consolide como una fuerza política diferenciada, de centro izquierda, que recupere ese espacio que se ha perdido por diluirse con la otra izquierda. Eso no significa diferenciarse para competir o pelear con el otro. Significa diferenciarte para ampliar la base de apoyo político y social. Recuperar el 25% de la segunda vuelta que se ha perdido debido a que nos atrincheramos ideológicamente, ¿no? Eso va a ayudar al gobierno, ¿verdad? Va a generar mayor robustez en el apoyo social y político que tiene el gobierno en su gestión, y va a ayudar a Chile. Si yo creo que hoy día es más indispensable que nunca que la hegemonía, tanto de la izquierda como de la derecha, no esté en los extremos. Esa es la señal del rechazo y del en contra en los últimos 2 plebiscitos. La mayoría de los chilenos no quieren los extremos. Y el problema que genera polarización, que genera inestabilidad, que genera estancamiento en el diálogo político, es que por la izquierda la hegemonía está en Apruebo Dignidad, que tironea permanentemente al socialismo democrático, a la centroizquierda, y por la derecha hoy día la hegemonía está en Republicanos, que tironea permanentemente a Chile Vamos, y eso impide acercar posiciones, impide el diálogo, impide los acuerdos. En la medida de que se reconstruye la centroizquierda, se reconstruye, se vuelve a poner de pie y se reinventa la centroderecha, yo te aseguro que el diálogo y los acuerdos van a ser mucho más fluidos, mucho más posibles. Yo creo que hay una oportunidad ahora para relanzar la centroizquierda, para superar el socialismo democrático tal cual lo conocemos hoy día, y yo creo que la centroizquierda debe reconstruirse probablemente mucho más allá de lo que lo conocemos hoy día, debe reinventarse, porque hoy día no está cumpliendo el objetivo de sintonizar con el electorado histórico de la centroizquierda, más bien se fue a diluir al 30% más duro del gobierno. Bueno, interesante conversación la que hemos tenido con el diputado Raúl Soto. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. No, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a una breve pausa.